Hey monógrafos, pues hoy toca venir al rock show y más allá de querer hacerles el típico video de que vengo y grabo todos los puestos y si encuentro algo que me gusta se los grabo y si compro algo se los grabo y así, quiero ser un poco más certero en esto porque la verdad es que si yo hubiera tenido cierta información cuando regresé a esto del coleccionismo o ya me metí de una manera más profesional, digamos, o seria, pues me hubiera ahorrado muchas cosas, me hubiera ahorrado muchas vueltas, me hubiera ahorrado incluso algunos corajes, pero entonces lo que quiero hacer es que sirva este video a manera de esa guía que yo les puedo dejar de las cosas que yo conozco de este lugar, como por ejemplo los vendedores a los que yo ya frecuento y los que ya son de casa y de confianza, que obviamente cada quien tendrá lo suyo. Yo aquí les dejo estas sugerencias para que cuando vengan acá al Rock Show, pues pasen a verlos y chequen las cosas que traen y los costos. Hablando de los costos, ellos me dan unos costos que me parecen justos. Hay veces que cuando compro por volumen me mejoran todavía más el costo, pero lo que es una realidad es que me consiguen ya piezas muy cabronas. En este caso, pues ya saben, el Rock Show está la parte de afuera, está la parte del metro donde se hacen las entregas y los intercambios, esta parte interna donde ya pagas 5 pesos o 10 pesos, ya no me acuerdo, pero bueno, ya es la parte que está techada. Pero hoy quiero concentrarme en la parte de aquí afuera. Estaré grabando estos videos aproximadamente cada 15 días. Voy a estar pasando con los dealers recurrentemente, con los que ya de las colecciones que yo junto, y les voy a estar mostrando las novedades que traen, de tal manera que si tú coleccionas Transformers o G.I. Joe o cosas de tortugas o de ciertas líneas, pues si este video te sirve, pues adelante. Algo que distingue al coleccionismo es el tema de la contemplación, porque uno compra figuras no nada más por las cuestiones de la añoranza, la nostalgia, lo que sea, ¿no? Pero tú compras algo para poder estarlo admirando. Y es algo que cuando vienes al rock show, pues obviamente se combina porque lo puedes ver, lo puedes tocar, puedes revisar las condiciones del empaque, y la verdad es que encuentras de todo. Encuentras desde promocionales, encuentras peluches, encuentras comida, encuentras ropa, encuentras accesorios tipo bases para poder posar tus figuras. Siempre es bueno echarle un ojo así de rápido a todos los puestos que hay, porque te llegas a encontrar este tipo de joyitas como estas figuras del juez Dredd, que son algo difíciles de encontrar, y aquí estaban a un muy buen precio, 500 pesos el individual y creo que 900 el Tupac. Entonces siempre vale la pena echarse la vuelta, y recuerden que hay que dar 2 vueltas por lo menos. Una, checas el precio, ves si está más barato en otro lado más caro, o te regresas de volada y ya vas sobre la compra. Bueno, vamos dándole velocidad a esto, monógrafos. La cosa va a estar así. De ahora en adelante, cuando yo muestre un puesto, ya sea aquí en el Rock Show, en una expo o donde sea, les voy a colocar un número en la parte inferior derecha de la pantalla, y ese número va a corresponder al número que ocupa ese vendedor en el directorio, que dicho directorio lo van a encontrar en la página de nosotros, es monografía.mx, para que ustedes cuando vean este video lo puedan pausar, aunque de todas maneras yo siempre trato de grabar lo más lento que se pueda para que alcancen a ver todo. Pero si ven algo que les gusta, checan el número, van a la página y ahí van a estar todos los datos del vendedor, es decir, la especie de directorio está ahí. Y entonces con esa suerte ustedes van a poder contactarlo y decirle: te vi en el video de Jorge y me interesa esta pieza, ¿la tienes? Él es el buen Jorge, mi tocayo, que es junto con Ernesto son los que me venden pues no sé, el 90% de mi colección de Transformers es gracias a ellos. Yo colecciono la línea de Animated, que ya es muy difícil de conseguir, y ellos me han conseguido unas piezas muy muy cabronas. O sea, para que se den una idea, me consiguieron al Blackout, que es un personaje que está por los cielos, imposible de conseguir, y ellos me lo consiguieron. Todas las variantes de los colores de los personajes que salieron con sus variantes, todas me las han conseguido. Ahorita lo que tienen de novedad son estos Transformers G2 con estas variantes de colores que la verdad están muy llamativos, muy ochenteros. Y pues bueno, les dejo los datos del buen George para que vayan a contactarlos si es que quieren entrarle a esto de Transformers. Ya a esta hora del día, puta, lo que más pesa es el calor, neta. Entonces ahí está la otra recomendación: tráiganse ropa verdaderamente cómoda y siempre carguen una chamarra, porque con el clima de la ciudad, bueno, no es tan inestable, pero pues ya saben que hay meses que amanece soleado y que en la tarde ya está el aire o hasta te llueve.
Y entonces, pues bueno, para que puedan disfrutar la visita y estar con toda la calma y la cabeza para estar concentrándose en lo que están encontrando, vénganse con algo cómodo, fresco, porque si el calor está muy, muy cabrón. Ahora estamos con el buen Ernesto, que junto con George, mi tocayo, es de los que les decía me han vendido la mayor parte de mi colección de Transformers Animated. Ahorita ellos están como que divididos, un puesto enfrente del otro, y George tiene la mayor parte de Transformers y Ernesto está haciendo algo que es un tema del que quiero hablar. Está metiendo figuras de Three Party o de estas marcas sin licencia, como este Brad Pitt de Bastardos sin Gloria. Y la verdad es que el tema del que les quería hablar, que les decía, es siempre los vendedores sabes qué tipo de vendedor y de persona es. O sea, hay vendedores que sabes que te están choreando, pero que es la persona que, como ya le compras recurrentemente, pues es el que te está dando el precio más accesible, y a lo mejor pues te tienes que aguantar los choros que te avienta con tal de tener la pieza, ¿no? Digo, ellos hacen lo mismo con nosotros, es exactamente un ping-pong. Pero dentro de esas características que vas encontrando en los vendedores, aquí quiero resaltar una del buen Ernesto. Y es que Ernesto tiene un muy buen gusto para las figuras, independientemente de Transformers. La verdad es que está trayendo este tipo de piezas que cuando me las envió cuando las trajo, no me gustaron. Por una sencilla razón, a mí no me gustan los monos que tienen tela. Pero la verdad es que ya que los vi aquí ya en mano, la cámara no les hace ninguna justicia, se ven muy bien. La pinche ropa les calza perfecto. Y el estilo del mono, pues es todo mi estilo. O sea, es todo este estilo animado, simplificado, que a mí me gusta. Y la verdad es que pues sí me hizo dudar si me lo llevaba o no. Digo, al final decidí esperar a ver si más adelante le empiezo a meter estas cosas, porque quiero averiguar qué tan vasto es esto. Algo que van a encontrar aquí con Ernesto es, les digo, esa parte del buen gusto, de las piezas que él selecciona. Es una especie como de curador de monos. Y entonces él, con ese ojo que tiene, va seleccionando piezas que de verdad, hay veces que trae una, dos de una misma pieza, pero son piezas que sí están, la verdad, muy, muy pinche exquisitas. Seguimos viendo piezas de mi amigo Ernesto, y bueno, aquí es donde va la tercera observación. Tienes que encontrar un vendedor que no nada más sea tu amigo, sino que además sepa explicarte las cosas. Y eso es algo que yo encontré aquí con Ernesto y con George. Por ejemplo, ellos no nada más, no, o sea, no son el vendedor déspota que te muestra la pieza y que no es para nada afable ni nada, ¿no? Ellos, la neta es que tienen una manera de explicar las cosas que entiendes, entonces acabas aprendiendo más de esa saga que a ti te gusta. Y cuando te empiezan a mostrar las piezas que puedes conseguir, la verdad es que te das cuenta que ellos realmente empiezan a crear un vínculo con los clientes. Y yo creo que por eso es que, bueno, por eso yo estoy con ellos definitivamente, y se los estoy recomendando ahorita. Son personas que te das cuenta que, por ejemplo, cuando yo llegué con ellos y les dije de los Transformers Animated, me empezaron a dar una cátedra, pero además de esa cátedra me dijeron, mira, estos son difíciles, estos no van a aparecer rápido, y estos te los podemos empezar a conseguir. De estos que te vamos a empezar a conseguir, te recomendamos que los primeros que compres sean estos. Y ni siquiera eran los más caros. O sea, me decían, este es raro, es más barato, te lo conseguimos y llévatelo de una vez, y después le das con todo lo demás. Entonces, eso es lo que tienes que buscar en un vendedor, que te dé ese valor agregado. Una cosa es que tenga la pieza, otra cosa es que tenga el precio, pero otra cosa muy diferente es que tenga la actitud de enseñarte y que tú veas que realmente lo que él quiere es crear un vínculo a largo plazo y no nada más venderte lo más caro y que te vayas a tu casa. Por ejemplo, en este Brad Pitt que les estoy mostrando, la pistola, el cuchillo son de metal. Y la ropa, les digo, les calza perfecto y trae un montón de accesorios. Ahorita le están metiendo también a estas monas chinas, que bueno, la verdad aquí no sé quién es ella, pero es esta pieza que está aquí. Pueden ver todos los cambios de cara que tiene. Y la verdad es que la calidad está bastante, bastante buena. Pero bueno, para cerrar con el tema de lo del vendedor, tienen que checar eso. O sea, vayan viendo qué personas les aportan, más allá de conseguirles la pieza. Que es gente con la que, como yo, cuando vengo acá me puedo quedar platicando, pero fácilmente media hora, una hora,
porque aprendo un chingo de ellos, de todo lo que me enseñan y me dicen, y de las cosas que traen y cómo me van asesorando, incluso nuevas líneas de Transformers. Ellos me han hecho fan de otras líneas que yo ni por idea, ni idea que existían, y gracias a ellos fue que ya empecé a adentrarme en otros universos. Pues ellos fueron el buen George y Ernesto, que son mis principales dealers de Transformers, y como pudieron también de algunas piezas variadas que me van presentando este tipo de colecciones que valen mucho la pena ya que las estás viendo, y que a veces cuando las ves en fotografía y eso pues no las pelas tanto. Entonces recuerden, el número que apareció en la parte inferior derecha de la pantalla es el número con el que van a poder ubicar los datos en el directorio de la página de Monografía. Les repito, la página de Monografía es www.monografia.mx. Entran ahí, se van a la parte del directorio, checan el número, obtienen los datos y los contactan para que les den los costos de algo que vieron que les gustó, o si están buscando algo en específico y quieren preguntar si ellos se los consiguen, o que incluso cómo dan con ellos aquí dentro del Rock Show, porque sí es muy vasto como para que yo les dé alguna ubicación exacta de cómo llegar con ellos. Entonces ahí los contactan y se ponen de acuerdo y ya se ven. Aparte del directorio, otra cosa que quiero hacer es esta especie de manual del coleccionismo. Un manual básico, pero sí necesito que me ayuden ustedes, necesito que lo armemos entre todos, porque yo les estoy hablando desde las cosas que yo he aprendido y mi experiencia cuando voy a comprar monos aquí a un tianguis o voy a una expo o lo que sea, ¿no? Entonces, pero yo necesito que en ese retro vayamos platicando y que me digan, a lo mejor me amplíen uno alguno de los consejos que ya se dieron aquí, que me digan, pero también está importante esto. Entonces lo vamos complementando y lo vamos ampliando sobre todo, ¿no? Entonces déjenme en los comentarios, por favor, alguna cosa que crean que se me haya pasado o algo que pueda complementar uno de los puntos que ya vimos. Y así entre todos vamos armando un manual que igual lo vamos a poner en la página para que la gente lo pueda consultar, descargar, al igual que el directorio de los vendedores, ¿ok? Tampoco es casualidad que esté mostrando estas figuras de Goku de fondo mientras estamos platicando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean escenas como estas que meto para estar fondeando el video, si de verdad hay alguna colección que les interese y yo veo que son demasiados comentarios para decir empieza a hablar de esto o visita estos puestos, voy, contacto a los vendedores y les voy a decir de qué se trata, para que cada 15 días que yo vaya puedan estarme diciendo qué novedades traen y yo pueda hacer los paneos colocando la parte del directorio y ustedes puedan contactarlos si es que no están en la ciudad o si es que no les da tiempo de ir al Rock Show. Entonces por eso les digo que esto lo vamos a ir haciendo entre todos, tanto el directorio como el manual, y díganme qué piensan de este tipo de formatos. Yo no estoy en contra del típico de la típica visita al Rock Show y que tratas de grabar lo más que puedes y que después enseñas si compraste algo, incluso ya después en tu casa hacen la review y lo muestran con más calma, pero de esos videos van a seguir habiendo, van a seguir existiendo. Lo que quiero es encontrar algo que sea propio del canal y que a ustedes les guste, pero que sobre todo que les sirva. Entonces, por eso se me ocurrió esta manera, porque a mí me pasa que cuando yo veo un video hay veces que veo cosas que digo, no mames, eso lo estoy buscando desde hace un buen, y son piezas que a veces las tienen hasta en el botadero, o bueno, hay luz, hay tiradas, y digo, no manches, ¿cómo contacto a ese cuate para decirle, oye, vi este video y vi que tienes esto? Porque los vendedores saben perfectamente lo que traen. Entonces la cuestión aquí es poderlos contactar y poder preguntar por precios o poder hacer la compra o que te hagan el envío si es que no estás en la ciudad o cualquier tipo de negociación. A eso me refiero con este tipo de videos. Déjenmelo por favor en los comentarios, denme retro para saber si esto les gusta o no, si les sirve o no, para saber si lo podemos seguir haciendo, ¿va? Y bueno, ya estamos por fin con mi buen amigo Reaper, que es mi dealer de G.I. Joe. ¿Cómo les explico? Que las líneas que yo junto de G.I. Joe son Sigma 6 y Renegade. Son las que yo junto, pues. Y la primera vez que le pregunté a un vendedor en una expo, de hecho, y le dije, oye, ¿tienes algo de Sigma 6? Me dijo, no, Sigma 6 es para los que no saben de G.I. Joe, así. Y bueno,
cada quien sus opiniones y yo respeto lo que la gente piense, ¿no? Pero creo que la parte de que me vendiera cosas, o sea, que me vendiera algo, pues es un poco esto que les digo, busquen gente que les sume cosas, no que les reste, ¿no? Y el buen Reaper hizo eso, o sea, de hecho mi colección de Sigma 6, yo creo que el 50 o el 60% de mi colección él es el que me la ha conseguido. Otras cosas las he encontrado por internet. Y otra cosa es que siempre me está asesorando en las piezas. Me enseña dónde meterme, en qué páginas, en qué manuales, dónde debo buscar, en qué fijarme en el estado de una figura. O sea, la verdad es que es una persona muy gente y que te asesora, ¿no? Entonces, él siempre te dice, mira, esta pieza está en esta condición, o sea, te habla con la verdad y eso es algo que valoro mucho. Entonces, por eso es que se los recomiendo. Él maneja algunas otras piezas, como están viendo aquí, luz, pero su fuerte, de hecho, él es parte del club de G.I. Joe, que también olvidé mencionarles que Ernesto y George son de los que están en el grupo de Transformers México. Entonces, para que también vean que no les estoy recomendando a cualquier persona, o sea, es gente fiable y gente que sabe, ¿no? Y que está metida en el medio. Pueden ver aquí el gran surtido que tiene mi amigo Reaper. Tiene desde piezas de Hot Toys hasta cosas vintage, pedacería también. Si vienes buscando armas o accesorios que te falten, aquí los van a encontrar. Él ubica perfecto todo lo que traen, entonces no necesitas estar buscando así mucho tiempo. Llegas, le dices el Lolo, te dice sí, traigo uno, traigo dos, y siempre te es neto con el que te dice este vale tanto y el estado en el que está es este, y a lo mejor traigo otro por acá, pero le falta esto, y tú ahí ya ves cuál te conviene más, ¿no? Desafortunadamente en esta ocasión pues no traía nada de Sigma 6 que es lo que yo junto. O sea, sí traía un set ahí que viene con un cocodrilo, pero ese ya lo tengo. Entonces esas piezas son difíciles de que salgan, y cuando salen pues sí son más o menos costosas. Entonces aquí está lo de esta no es pedacería, estas son figuras luz, pero en la parte de abajo tiene unos cajones donde encuentras desde medio vehículo hasta misiles, las armas sueltas. Entonces, si tu intención es empezar o concluir o aumentar tu colección de G.I. Joe, sí o sí, Reaper es la mejor opción de todo el Rock Show y te lo recomiendo ampliamente. Y pues ya con eso concluimos por este video, monógrafos. Les dije iba a ser un video cortito. En la parte de afuera son los dos dealers que tengo, Transformers y G.I. Joe. En el siguiente nos vamos a meter para buscar al de DC, para buscar también al de Marvel, y después nos vamos a ir a la parte del metro también. Entonces vamos a ir sondeando así todo el Rock Show, de tal manera que vamos a tratar de cubrir lo más que se pueda, por lo menos en las líneas, ¿no? que yo colecciono. Y les repito, pues ahí les dejo lo de la idea del directorio. Espero que les funcione, que me dejen sus comentarios y me digan si es algo práctico para ustedes. Lo de los consejos también, yo creo que es algo que está interesante, como para que todos interactuemos un poco, para contar nuestras experiencias, y otra cosa pues para ayudar a la gente que está apenas entrando en esto y que debe saber ese tipo de cosas. Recuerden lo que les dije en ropa súper cómoda, porque el clima, como pueden ver, el sol está a todo lo que da, y de repente ya cuando el sol te empieza a molestar ya te sientes incómodo, te quieres ir o te quieres sentar, y la verdad es que por ese tipo de cosas, hasta si no has comido cualquier tipo de estas cosas, pues te echan a perder la experiencia, o a lo mejor no te la echan a perder, pero impiden que la disfrutes y que la aproveches al máximo, ¿no? O sea, si no eres una persona que viene recurrentemente al Rock Show, pues tampoco se vale que porque te estás quemando la cabezota, dejes pasar ahí unas buenas piezas o unas buenas ofertas. Entonces, lo que dijimos acá es traerse ropa cómoda, dar 2 vueltas en la medida de lo posible, porque el Rock Show es muy grande. Entonces ya hay 2 tipos de compradores en esto, ¿no? O sea, los que llegan 9 de la mañana cuando todo el mundo se está montando. Si tú eres de esta onda más ansiosa, de que te desespera y que no quieres que te ganen nada, pues tienes que estar aquí 9 de la mañana para ver todo lo que traen.
Y pues sí, en la mañana puede que se lleven las mejores cosas o las mejores ofertas, que aún así todo el día encuentras cosas buenas. La otra sería lo de dar dos vueltas para comparar los precios, o irte haciendo ya de tus vendedores de lo que tú compras, que les tengas confianza y que ya vayas directamente con ellos. El Rock Show tiene estacionamientos no cerca, y el que está más cercano creo que es el de Bellas Artes y es de los más caros, pero hay otros estacionamientos, pero en todos contempla que tienes que caminar y caminar pues un buen tramo. Es mejor llegar por Metrobús, llegar por metro o Uber o lo que se te acomode más, ¿no? Lugares para comer pues hay bastantes. En lo personal yo casi siempre paso a este que se llama El Kiosquito, que son carnitas y gorditas de chicharrón. Entonces ahí ya puedes cargar pila para seguir comprando. Hay otra parte del Rock Show que se los voy a mostrar en otro video, pero que está al otro extremo de esta toma y es donde está todo lo que es de Playmobil. Y bueno, es otro universo. Hagan de cuenta que son dos universos conviviendo ahí. Pero bueno, vean, ya llevamos un video de 20 y tantos minutos y solamente les mostré a dos de mis dealers. Entonces por eso es que quiero estar haciendo esto constantemente, irlo variando para que se les haga entretenido y para que les sirva. Entonces hasta aquí lo dejamos. De aquí todavía nos movimos caminando. Estos cabrones me llevaron caminando hasta el de Valderas, que a mí sí se me hizo lejísimos la verdad, pero bueno, ya en compañía pues es menos. También próximamente les subiremos ese video de Valderas para que vean todo lo que son los coleccionables de Barbies, de Cabbage Patch, de Hot Wheels, de armables, que es también otra cosa la verdad. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor déjenme un like si es que les gustó, compartan y déjenme sus comentarios para saber si les agradó. ¿Va? Yo ya hice mi chamba, ahora ustedes hagan la suya y nos vemos en el siguiente video el próximo domingo. Bye.